Bueno, señores, como habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Alfredo Matos Hopperman, quien es, por supuesto, el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Y, por supuesto, vamos a hablar con él de los temas que están del día a día, todas estas también enfermedades que se califican como virus y que el doctor también va a orientarnos en ese sentido. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está todo por acá? Todo bien, todo bien. Para nosotros realmente es un verdadero honor que nos hayan invitado a conversar y a orientar la población. Realmente. Así es, así es. Doctor, usted como ya parte y presidente de esta sociedad de neumólogos, vemos que para estas fechas como que siempre se disparan, ¿verdad? Lo que son virus, afecciones gripales, todo esto nos gustaría comenzar por allí. Sí, sí. ¿A qué se debe y cómo la gente también debe? Claro, tenemos dos épocas durante el año. Realmente la época fría, no tan fría para dominicana, Fría para octubre, entre octubre a marzo aproximadamente, en donde las bajas temperaturas hacen que proliferen los virus, esencialmente el virus de la influenza A y B. Tenemos A, B, C, D, pero las A y la B son los que más proliferan y producen efectos estacionales. Y tenemos en esta época del año, por un sinnúmero de otros también de efectos climáticos, ya que en el cono sur, los países de Sudamérica, estamos actualmente en el invierno y como estamos en un país meramente turístico, estas personas nos traen todo lo del cono sur también y vienen entonces también con algunos ya vienen enfermos, vienen con influenza, con COVID, algunos de otros más, y también las altas temperaturas. Altas temperaturas y la presencia del polvo de Sahara también aumenta lo que son las enfermedades respiratorias en esta época del año. ¿Se hace propicio todo esto de, la gente dice, bueno, el polvo de Sahara, pero a veces vemos que recientemente habían vaguadas, habían ondas tropicales que llovía y de repente entonces un intenso calor, un sol, ¿verdad?, radiante, y que esto también se convierte en una condición para también afectar la salud en ese sentido de la población. Sí, mucho, sobre todo en aquellos pacientes en donde ya tenemos algunos antecedentes importantes de enfermedades respiratorias, como por el caso de los asmáticos, el caso de los pacientes que tienen alergias o que sufren de rinitis, sinusitis, en donde la presencia de este polvo de Sahara va a provocar afección de las vías aéreas y también en la parte que tiene que ver de dermatología, porque muchos pacientes que son atópicos o alérgicos también presentan afecciones de las vías aéreas. También. Y luego de esto, luego que tienen la afección en las vías, en la piel, entonces esto hace que muchos pacientes que en ocasiones no tienen ningún antecedente respiratorio presenten cuadros respiratorios, como crisis de apretamiento, rinitis o rinorreas, gripes o procesos gripales en algunos casos. También aquellos pacientes que tienen ya enfermedades preexistentes que puede disminuir lo que se llama su sistema inmunológico, diabéticos, hipertensos, pacientes que tienen lupus o algún tipo de enfermedad que pueda suprimir o deprimir su sistema inmunológico. Esto también puede presentar algunas afecciones importantes a nivel de las vías respiratorias. Doctor, pensábamos que ya con, bueno, esos años que se vivieron de lo que es el coronavirus, la gente ya se sentía como tranquila de que, bueno, muchas personas hasta fallecieron, una enfermedad prácticamente nueva para el país, ya luego de todo el proceso de vacunación y de que pasara esta ola, ¿verdad?, amarga para el pueblo dominicano, vemos que ahora se habla de que hay otra variante que también podría estar afectando al país. ¿Es así? Sí, claro que sí. Ya después del COVID, después de la pandemia, lo que se han dedicado los investigadores es a estudiar las variables que han ido apareciendo. Entonces tenemos una KP ahora, KP 1, 2 y 3. La que está circulando en el país es la 1 y la 3. Ambas están circulando, pero más estas tres. Más la 1 y la 3, perdón. Esto va a producir, esta es una muy parecida a la Delta, muy parecida, y la Delta tuvo lo que se llama mucho efecto en cuanto a lo que es la replicación, es decir, la infección. Rápidamente se prolifera y hace que entonces que las personas se puedan contagiar muy fácilmente.
Pero tenemos la ventaja de que ya muchos estamos vacunados, nos hemos vuelto a vacunar, entonces la afección es menor. En cuanto a los síntomas que pueda presentar, ya sabemos los síntomas principales, todos los conocen, la población lo conoce, que es la tos, la fiebre, el dolor en el cuerpo, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la pérdida del olfato, del gusto. Esas son afecciones que ya la gente sabe, tiene COVID, te fue el olfato, te fue el gusto, tienes COVID. La gente ya lo sabe y lo más idóneo es no medicarse, acudir inmediatamente al médico porque hay que descartar las dos posibilidades, o que usted tenga influenza o que tenga COVID. Y ambas entidades, aunque sean virales, se tratan de manera diferente. Se tratan de manera diferente. Y una u otra puede ocasionar afecciones. Algunas veces puede ocasionar lo mismo, neumonías, procesos inflamatorios en las vías aéreas, una tos muy persistente que no se quita en ocasiones, que tenemos muchos pacientes por ahí. Y en algunos casos la influenza puede ocasionar la muerte también si el paciente no está vacunado, porque la influenza produce muchas muertes a nivel de Estados Unidos anualmente, mucho más que lo que produce el COVID. O sea, la influenza, doctor. Sí, señor. O sea, pensábamos claro que sí. No, claro que no. Por eso preferimos o sugerimos más bien a los pacientes que se vacunen anualmente contra la influenza, para que no va a evitar que le dé la influenza, sí va a evitar que le dé la parte complicada o grave, que es lo que es la neumonía por influenza, y eso es algo bastante grave en el paciente que puede llevar al mismo a la muerte. Doctor, pero ¿hay alguna diferencia en esto? Porque sabemos que, como usted ha hablado de la influenza, que también incide en el país, y esta variante del COVID, entonces como que se ve, de repente esta gripe mala, pero y obviamente mucha gente no opta quizás por la condición, si no es muy grave, a un médico, pero hay muchas confusiones con esto. Sí. Mire, lo más importante es para nosotros los médicos vamos a hacer el diagnóstico a través del estudio, ya sea de hacer el estudio que se hace por el PCR o antígenos, más bien, se pueden hacer para el COVID, y también lo que son de los antígenos para la influenza A o B, que son los que más tenemos en el país. Los síntomas son prácticamente los mismos. Lo mismo y en algunos casos pueden cursar sin síntomas, tanto la influenza o un paciente con influenza o un paciente con COVID. Pero los síntomas regularmente son dolor de cabeza, dolor de garganta, presencia de rinorreas o secreción en la nariz, congestión a nivel pulmonar o un poco de dificultad respiratoria, el dolor en el cuerpo, el malestar general, la fiebre, es decir, prácticamente son lo mismo. Algunas que otras condiciones, por ejemplo, en el COVID, algunos pacientes pueden tener la saturación de la sangre un poquito más bajita, y eso quizás pudiera hacer un poco de la diferencia. Y también lo que tiene que ver con la pérdida del olfato y del gusto, aunque hemos tenido pacientes con influenza que han perdido también el olfato y el gusto, pero no es lo común. E igualmente la diarrea. Hay pacientes más frecuentemente en los niños con influenza que tengan diarrea, a diferencia de los pacientes con COVID, aunque hubo una cepa o una variante, la JN1, y algunos pacientes con la JN1 tuvieron diarrea, algunos cuadros. Es decir, quizás uno se pueda confundir y el mismo paciente se va a confundir. ¿Qué tendré? ¿COVID? ¿Tendré influenza? Aquí lo idóneo y lo correcto es que usted vaya al médico, que vaya al neumólogo, que se deje evaluar, que se le hagan los estudios correspondientes y se pueda poner el tratamiento adecuado para entonces sanar su afección. Doctor, hablaba de las condiciones que puede tener algún paciente y que eso va también a depender de si se agrava o no. Sí, claro. También en ese sentido, con respecto a los niños y a los adultos mayores, la condición es diferente cuando adquieren un virus. Sí. Recuerda que esos son los llamados extremos de la vida. Los niños de 0 a 5 años y los mayores de 65 años son personas que son muy susceptibles, su sistema inmunológico es más deficiente y sobre todo están más propensos a que cualquier tipo de virus o afección, a veces hasta no solamente virus respiratorios, hay otros tipos de enfermedades que pueden ser mucho más letales o más frecuentes en estos pacientes. Es el caso, por ejemplo, ahora se han visto muchos casos de herpes zóster, la famosa culebrilla. Se ha visto mucho en los ancianos.
He visto eso es muy frecuente porque pues, su sistema inmunológico está muy debilitado. Y algunas otras enfermedades, en los niños hay enfermedades que son quizás mucho más frecuentes, que pueden pasan desapercibidos o simplemente son propias de la edad. Y ya en los adultos mayores, ese tipo de enfermedades que pueden ser letales. Entonces, los extremos de la vida hay que cuidarlos más. Los niños entre 0 a 5 años, los mayores 64 años. Y por eso siempre uno trata, tanto los pediatras, de inculcarle al papá de que siempre debe acudir al médico. Y nosotros como médicos internistas también, aparte del neumólogo, le decimos a los familiares que a los ancianos hay que llevarlos al médico. No podemos esperar a lo último porque las condiciones entonces se agravan y esto entonces puede complicarle la vida al paciente. Hablaba, doctor, de que además de la parte respiratoria, la piel también podría... Sí, claro, que una vez, recuérdate que el órgano más grande del cuerpo es la piel, es un órgano. Y por ende, cuando tenemos estos cambios climáticos, estas temperaturas tan altas o también muy bajas en otros países, sí, y tenemos la presencia de cualquier tipo de alergeno, porque el polvo de Sahara actúa como un alergeno, actúa como algo que produce una alergia, produce una afección. Entonces va a provocar, tanto en niños como en algunos adultos, y sobre todo en adultos mayores, va a provocar a nivel de la piel afecciones importantes, que va a llevar a estos a la consulta de dermatología. Y esto es una parte, es esencialmente algo alérgico. Y a la hora que está esto presente en estos pacientes, y si usted tiene una condición ya previa de que usted es asmático, ya que usted es un paciente que fumó durante un tiempo, o que sufre de bronquitis crónica, que siempre tiene gripe, porque el dominicano lo llama a todo gripe, sí, entonces usted está más propenso a que esta parte que está afectando su piel, esta alergia también, va a pasar a las vías respiratorias y le va también a provocar afecciones desde ese punto de vista. Doctor, pero ya hemos visto, ¿no? y escuchado todas esas situaciones que se presentan por también la temporada que pasa el país, pero ¿cómo podemos evitar esto y qué cosas hacer, sobre todo cuando llega esta etapa que por lo menos sabemos que ya como es cíclico? Cada cierto tiempo, cosas. Mire, nos gustaría, doctor, que sea luego de la pausa. Así excelente. Que no se muevan porque al regreso sabrá, bueno, las recomendaciones que hace el doctor en torno a todos estos virus que afectan sensiblemente al pueblo dominicano.